poco de dibujitos. No sé, si hace mucho que no miran dibujitos. No sé si alguna vez vieron este dibujito, pero a mí me encanta. A ver cuál es el que les compartí. No me acuerdo. ¿Quién está entrando? Perla. Bien. Ah, tienen clase hoy también, claro. Bien, voy a buscar acá. Parte uno. A ver si es esta, sí. Quiero saber por qué algo pasó y yo quiero saber la razón. Oh sí, ya sé este botón y por qué cambió, como todo cambió de color. ¿Qué pasa allá? Quisiera volar porque el planeta gira sin descansar. Tengo mil preguntas y también ideas. Soy Sid, el niño científico. Damas y caballeros, abran paso a... ¡Mi! Hola, yo soy Sid. Bienvenidos a mi cuarto. Hoy será un gran día para mí. Sí, sí. Tiri, tiri, ¡guacha! Creo que huelo algo no muy bueno. Huele a pañal. Sí. Date prisa, cariño. El desayuno está casi listo. Ya voy, mamá. Es el pañal de mi hermanito Zack. Y no huele nada bien. Oigan, un momento. Olí el pañal de Zack antes de que entrara a mi cuarto. Y ahora se fue por el pasillo a la cocina con mamá. Pero aún puedo olerlo. Uf. ¿Cómo es esto de los olores? Si Zack está en la cocina, ¿por qué todavía puedo oler su pañal? Sí, el desayuno. El desayuno. ¡Qué bien! ¡A desayunar! Hola, papá. Hola, Sid. ¡Capam! Hice mis famosos panqueques para ti. Sí, gracias, papá. Súper. De nada. Hola, mamá. Hola, Sid. Hola, Zack. Oye, mamá, acércate. ¿Notas un olor extraño que proviene de Zack? Debo cambiar su pañal. Y va a hacerlo en este momento, a menos que papá quiera cambiar a Zack. ¡Oh! ¿Pañal sucio? Voy en camino. Muy bien. Ven aquí, pequeño Zack. Gracias, Max. Tu papá cambia muy bien los pañales. Gracias. Muy bien, Zack. Vamos a cambiarte rápidamente ese pañal. Mamá, esto es lo extraño acerca del pañal de Zack. Podía olerlo en mi cuarto, incluso cuando ya habían dejado el pasillo. Dime, ¿cómo hace eso el olor del pañal? ¡Wow! Es una gran pregunta para el buzón de preguntas. ¿Sabes? El pañal de Zack no es lo único que puedes oler desde lejos. ¿En serio? ¡Claro! Muy bien. Cierra los ojos. Está bien. ¿Están cerrados? Sí, Muy bien. Dime lo que hueles. muy bien. Los panqueques de papá. ¡Sí! Bien, mantén los ojos cerrados. Está bien. Ahora dime, ¿todavía puedes oler los panqueques incluso desde donde estoy? Sí, sí puedo. Y aún huelen muy bien. Entonces, el olor se mueve de alguna manera. Me pregunto cómo. Después del desayuno, ¿por qué no investigas todo eso en la escuela? Es una gran idea, mamá. Lo haré. ¿Amo a mamá? Mamá
broma es muy buena. Ajá. Me llevará de nuevo a la escuela. ¡Sí! Hola. ¡Mua! ¿Mis amigos dónde están? ¡Los buscaré! ¡Ahí está Gabriela! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esa soy yo! ¡Wow! ¿Mis amigos dónde están? ¡Los buscaré! ¡Ahí está Jerry! ¡Sí! ¡Miren cómo me muevo! ¡Ja! ¡Soy una estrella de rock! ¡Ja! ¡Sí! ¡Ja! ¡Súper! ¿Mis amigos dónde están? ¡Los buscaré! ¡Ahí está May! ¡Miren cómo bailo yo! ¿Mis amigos dónde están? ¡Los buscaré! ¡Ahí está Sid! ¿Ustedes conocen a un niño que quiere saber todo acerca de todo? ¡Eres tú! ¡Adivinaron! ¡Mis amigos dónde están! ¡Ya los encontré! ¡Estamos juntos! ¡Sí! Hola, yo soy Sid, su reportero al instante con la encuesta de hoy. La pregunta, ¿alguna vez has olido algo desde muy lejos? ¡Pip, pip! Oh. Oigan, también pueden pensar en cosas que hayan olido. ¡Vamos por respuestas! Hola, May. Hola. ¿Alguna vez has olido algo desde muy lejos? Sí, creo que sí. Tenemos flores en nuestro jardín y cuando la ventana de la cocina está abierta, puedo olerlas desde cualquier lugar de la casa. Son maravillosas. Me imagino. Gracias, May. Oh, Jerry. Jerry, quiero hacerte una pregunta. ¡Ah, claro! ¿Alguna vez has olido algo desde muy lejos? ¡Oh, sí! ¡Una tarta de moras! Ah, súper. Así es. Mi tía Peggy hizo una tarta de moras en la cocina y yo podía olerla desde muy lejos y yo no estaba en la cocina. Muy bien. Gracias, Jerry. Oye, Gabriela. Hola. ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy haciendo una encuesta. ¿Alguna vez has olido algo desde muy lejos? Sí. Cuando mi tío Roy viene a casa, se saca los zapatos y sus calcetines apestan mucho. ¡Oh! ¡Qué horrible! Ja, bueno, gracias, Gabriela. De nada. Y ahora los resultados de mi encuesta de cosas que puedes oler desde muy lejos. May dijo que puede oler flores desde el jardín. Jerry dijo que podía oler la tarta de moras. Y Gabriela dijo que podía oler los calcetines de su tío Roy. ¿Ustedes también pensaron en algo que han olido desde lejos? Y eso es todo. Yo soy Sid, su reportero al instante y experto en olores. ¡Vengan todos! ¡Es hora de la ronda! Es la maestra Susie. A la ronda hay que entrar. Ronda al cojín. Ronda. ¡Estamos listos! Vamos, muevan esos pies. Ronda. ¡Vamos, Susie! Mucha diversión. Ronda al cojín. Tenemos mucho que aprender. Muy bien, piloto Jerry. Aterriza por aquí. ¡No! ¡Se me acaba el combustible! Bien. ¿Y cómo están todos hoy? Bueno, estuvimos hablando de cosas que se huelen desde lejos. Oh. Sí, esta mañana un mal olor invadió mi cuarto. Ese olor provenía de mi hermano Zack. Ah, así que un mal olor de tu pequeño hermano. Ya entiendo. Ese mal olor venía del pañal de tu hermano. ¿Puede el viento traer ese olor? ¿Había viento en tu casa, Sid? No. Vas por la pista correcta, Gabriela. El olor efectivamente viaja por el aire. Veamos. Aquí está.
Quiero mostrarles algo, niños. Observen bien. Aquí está la flor. Y este es el maravilloso olor de la flor. Flotando por el aire. El olor son estas diminutas cosas llamadas moléculas. ¡Qué lindo! Y aquí están viajando por el aire y aterrizando dentro de su nariz. Huelo cosas, pero no puedo ver las moléculas en el aire. Buena observación, May. No se pueden ver las moléculas con nuestros ojos, pero podemos usar la nariz para oler las moléculas. Ese es el sentido del olfato. Entonces así se huele. ¡Wow! Uno más y basta. Amigos, ¿dónde están? ¡Miren cómo me muevo! ¡Soy una estrella de rock! ¡Súper! Mis amigos, ¿dónde están? ¡Los buscaré! ¡Ahí está May! Miren cómo bailo yo. La, 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 la. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Mis amigos, ¿dónde están? ¡Los buscaré! Ahí está Sid. ¿Ustedes conocen a un niño que quiere saber todo acerca de todo? ¡Eres tú! ¡Adivinaron! Mis amigos, ¿dónde están? ¡Ya los encontré! ¡Estamos juntos! ¡Sí! Y llegó la hora de la encuesta de Sid. Hola, soy Sid, su reportero al instante con la encuesta de hoy. La pregunta, ¿qué te gustaría medir con una regla? ¿Ustedes también piensen que les gustaría medir? ¡Vamos por respuestas! Hola, Jerry. Hola, Sid. ¿Qué te gustaría medir con una regla? Me gustaría medir un espagueti y luego me lo comería. ¿Te comerías el espagueti o la regla? Sid, no seas bobo, no puedes comerte una regla. Es verdad. Gracias. Hola, May. Hola, Déjame ayudarte. está bien. May, ¿qué te gustaría medir con una regla? Oh, me diría mi cariño por ti, Sid, porque eres mi amigo. Oh, gracias, May. Wow, medir el cariño con una regla. ¡Qué gran idea! Gracias. Gracias a ti. Adiós. Adiós. La, Oye, Gabriela, ¿qué te gustaría medir con una regla? Buscaría el hueso de un dinosaurio tiranosaurio Rex en mi patio y lo mediría. Y luego me convertiría en una famosa científica de dinosaurios, lo que se conoce como paleontóloga. ¡Wow! Gabriela conoce palabras muy grandes. Y ahora los resultados de mi encuesta. Jerry dijo que mediría un rico espagueti. May mediría su cariño por mí, porque somos amigos. Y Gabriela buscaría un hueso de tiranosaurio para medirlo. ¿Ustedes pensaron que pueden medir? Y eso es todo. Soy Sid, su reportero al instante y experto en medir cosas. ¡Vengan todos! ¡Es hora de la ronda! Es la maestra Susie. ¡A la ronda! ¡Hay que entrar! ¡Ronda! ¡Al cojín! ¡Ronda! ¡Estamos! ¡Ronda! Ven a bailar aquí, Jerry. Sí, está bien. Guau. Soy un bailarín. Soy un bailarín. ¡Sí! Muy divertido, Jerry. Bueno, ¿quién quiere compartir algo con la clase? Yo tengo algo que compartir. Adelante, Sid. ¡Súper! Muy bien. Aquí está. ¡Tarán! Mi papá me dio esta regla. ¡Oh! ¡Qué buen regalo!
regla es una de mis herramientas científicas favoritas. Oh, tengo una pregunta. Esa regla es bastante pequeña. ¿Qué pasa si quieres medir algo realmente grande? Sí, yo pensé lo mismo que Gabriela. ¿Qué pasa si quiero medir una ballena azul? No creo que se pueda con esta regla tan pequeña. Susie, ¿existen reglas más grandes que esta? Claro que sí. Se llama cinta métrica. Sí, mamá me habló de eso también. Es como una regla muy larga y se puede estirar mucho. Se alarga así. ¡Wow! Una regla que crece. Usemos una para medir algo grande. Sí. Bueno, tendré que traer la cinta métrica mañana porque aquí no está. Pero conozco el lugar perfecto para investigar otra forma de medir cosas grandes. Muy bien, científicos. Ya saben dónde vamos. ¡Al Superlaboratorio! Esperen un momento. ¿Qué? Primero debo guardar mi regla. Disculpen. Sigamos. ¡Laboratorio! Ahora tomen sus cuadernos y vamos. ¡Superlaboratorio! Observar, comparar, contrastar. Bueno, científicos, hoy en el superlaboratorio vamos a descubrir una nueva forma para medir algo grande. ¿Podemos medir la sala de clases? Claro, May, pero si la regla de Sid es muy pequeña y no tenemos una cinta métrica, ¿qué podemos usar para medir la sala? ¡Oh, oigan! ¡Yo soy grande! ¿Por qué no me usan a mí? ¡Esperen! ¡Sí! ¡Miren! Un Jerry. ¿Lo ven? Más otro Jerry. ¡Oh, casi me golpeo! Es igual a 2 Jerry. Y apuesto a que toda la sala de clases tiene 10 Jerry de largo. Es una muy buena estimación, Jerry, y una muy buena forma de medir la sala de clases. ¡Sí! ¿En serio? Sí, por supuesto, es correcto usar otras cosas para medir aparte de la regla. Entonces, ¿podríamos usar un zapato para medir la sala? Exactamente. Y cuando usan otra cosa para medir aparte de la regla, eso se llama unidad no convencional. Sí, unidad no convencional. Muy bien dicho, Jerry. Creo que mi trabajo terminó. Soy un maestro. Susie, ¿es correcto medir una sala de clases con 5 zapatos, 7 flores y un grupo de Jerrys? Bueno, existen algunas reglas cuando se usan unidades de medida no convencionales. Solo se puede medir con un tipo de cosa a la vez. O sea que se puede medir con zapatos, o flores, o jerrys. Así es, siempre que sean del mismo tamaño. Como todos los centímetros que son iguales en la regla. Exacto, Gabriela. Y hay una regla más. No se puede dejar espacios entre lo que sea que estén usando para medir. Como con estos bloques. ¡Wow! Oigan, yo podría ser igual que esos bloques de madera. Bien, midan conmigo. Resultará muy bien. Entonces, hagámoslo. Amigos científicos, intenten esto también. Bueno, ¿vieron el proceso? Después, si pueden seguir buscando, hay como de muchísimos temas que van trabajando, ¿no? De hecho, en algunos temas, también la mesa no es convencional, pero es una buena alternativa. Si ustedes se fijan, incluso en algunos capítulos aparecen niños de verdad haciendo las actividades, ¿no? Niños de verdad, no dibujitos. ¿Por qué me parece interesante? Nosotros veníamos trabajando las características de la enseñanza, ¿sí? Las formas de planificar, trabajamos las relaciones del conocimiento, el docente, el estudiante y cómo se vinculan entre sí, teniendo en cuenta los contextos, la época, ¿sí? Veníamos, más o menos es todo el recorrido que estamos haciendo hasta ahora.
para llegar a, bueno, cómo organizarlos en una clase, ¿no? Cómo pensar esas situaciones de enseñanza, que es el ejercicio que ustedes están haciendo, incluso los que cursan el taller de práctica también. Yo les decía que en una de las clases nos quedó a la vuelta todavía el concepto de transposición didáctica. Algo yo les había publicado, no sé si llegaron a leer algo o no, no hay problema. En realidad lo vamos a trabajar rápidamente hoy, ¿sí? Pero como para visualizar primero y a grandes rasgos, ¿sí? La transposición didáctica, que primero me olvidé de traer el libro, les quiero mostrar. Transposición didáctica es un concepto, este es el libro, digamos. Yo a ustedes les pasé una síntesis en los documentos y les pasé un artículo que habla sobre también la transposición didáctica. El autor, quien empieza a conceptualizar ese concepto, a definirlo, es Yves Chevalard, ¿sí? Un francés que en realidad es matemático. ¿Se acuerdan que al principio, en la primera unidad, trabajamos las relaciones entre la didáctica general y la didáctica específica, y las didácticas específicas, ¿no? En esto de la retroalimentación. Bueno, Yves Chevalard es un didacta de la matemática, ¿no? Que acuña este concepto, que en realidad no es un concepto nuevo, él lo toma más o menos en 1985, más o menos, ¿sí? Entre el 80 y los 90, y toma, o sea, él lo define, y esto también es interesante porque son categorías que como docentes tenemos que manejar, él lo define y le pone nombre, conceptualiza, dice, bueno, la transposición didáctica es la transformación que sufre un conocimiento, un saber sabio, un saber científico, para convertirse en un saber a enseñar, ¿sí? Él va a tomar esta idea, esta noción de un didacta anterior, unos 10 años antes que él, que ya retoma esta noción, un tal Verret, con B corta, que hablaba, ¿no? Ya hablaba sobre los riesgos de esta conceptualización, de este proceso, ¿sí? De transformación del conocimiento. ¿Sí? Les voy a poner, yo acá les voy escribiendo algunos nombres como para ir apropiándonos. Verret, 1974 más o menos, empieza a hablar sobre esta noción de transformar el conocimiento. Chevalard, en 1985 más o menos, es quien conceptualiza. ¿Por qué remarco estas ideas, ¿no? De nociones y conceptualizar y definir, ¿sí? Y digo, es algo que como docente tenemos que manejar, porque a veces, ¿sí? Uno, mientras está enseñando, trabaja nociones, ¿sí? Como vemos acá en el dibujito, ¿no? Nociones de medida. O sea, en el último capítulo que empezamos a ver, la docente, o sea, con los niños empiezan a trabajar estas nociones. ¿Qué significan las nociones? ¿Para qué me sirve? ¿Qué cosas mido? Y hasta ahora con ellos está hablando solamente de medidas longitudinales, ¿sí? ¿Cómo se puede medir? ¿Por qué nos tenemos que poner de acuerdo? Y entonces ahí nos empezamos a acercar, por ejemplo, que más adelante se va a enseñar el sistema métrico decimal, sistema métrico no sé qué, que está, o sea, que es una convención. En algún momento, los humanos, las personas, en alguna época dijeron, bueno, de ahora en adelante vamos a usar el kilo, el metro, el litro, ¿sí?
Muy bien, como dice Franco, hablar de nociones quiere decir aproximarse al conocimiento. Que eso, y después, en otra etapa siguiente, que puede ser en otra etapa de la enseñanza, en el mismo grado, o puede ser más adelante, como por ejemplo, si sigo con la situación de la medida, ¿no? Desde el nivel inicial los niños miden, comparan, ¿sí? Y trabajan la noción de medida. Después, en cuarto, en quinto grado, ya empezamos a trabajar con un sistema métrico, a hacer cálculos, a problematizar, a hacer los pasajes de medida de metro a centímetro, ¿sí? de kilómetro a metros, ¿sí? Como que ahí conceptualizamos. ¿Se entiende por qué diferencio el tema de nociones y de conceptualizar? Por eso ponía incluso este ejemplo de cómo Verret empieza a hablar ya sobre la transformación que va sufriendo el conocimiento para que sea enseñado, y Yevalar lo conceptualiza y le pone nombre. Bueno, a esta transformación la vamos a llamar transposición didáctica. Eso por un lado, ese proceso de transformación. Bien. Algunas cuestiones a tener en cuenta. En este proceso de transformación del conocimiento intervienen muchos sujetos, ¿sí? Por un lado, o sea, el saber, el conocimiento lo producen las comunidades científicas, primero, ¿no? Entonces los matemáticos trabajan, no sé, no entendí mucho lo de conceptualizar, bien. Una cosa es acercarse al conocimiento, como decía ahí Franco, ¿no? Él decía, una aproximación al conocimiento, ¿sí? Todavía no le ponen, no vieron todos los órganos de los sentidos, ¿sí? Empezaron, bueno, sentimos un olor, cómo se traslada, empiezan a tener preguntas, empiezan a ver, a todos nos pasa lo mismo, todos olemos algo, porque eso hace Sid. Le pregunta al otro nene, vos qué oliste, vos qué oliste, vos qué oliste, ¿sí? Entonces ahí se van dando cuenta, bueno, yo puedo oler, pero mis amigos también pueden oler, es decir, que es algo que lo podemos hacer todos los humanos, por ejemplo, como para ir acercándonos a algunas nociones. Y después la seño le dice, bueno, eso es el sentido del olfato. Ahí conceptualiza. Este fenómeno sucede por el sentido del olfato. Y queda ahí. Después, más adelante, en otro grado, probablemente, no sé, en primer grado, en segundo grado, bueno, trabajaremos todos los sentidos. ¿Y por qué olemos? ¿Qué órganos hay adentro de la nariz o qué partes tiene la nariz que nos permite que podamos oler? ¿Qué otros animales tienen la misma característica? Y ahí vamos conceptualizando porque le ponemos nombre. ¿Se entiende la diferencia? Además hablamos sobre un conocimiento más científico, ¿sí? No nos quedamos solo en la idea, bueno, todos podemos oler, entran las moléculas como si fueran bolitas. No, ya en los grados más superiores, uno le da nombre, ¿sí? Por eso conceptualiza. Bien, iba a decir algo más. Venía diciendo, bueno, el conocimiento, el saber, en principio lo produce la comunidad científica, ¿no? Entonces, no sé, la comunidad científica, por ejemplo, pienso la estructura de la lengua, ¿no? Ustedes el año que viene tienen alfabetización. El lenguaje. Sí, el lenguaje es algo, es una convención que incluso también en algún momento, bueno, esta es la lengua española, castellana, ¿sí? Bueno, todo el sistema de la lengua que lo estudian los lingüistas. Eso por un lado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, este saber, que es el lenguaje escrito, se lo tenemos que enseñar. Entonces ahí aparece el lugar, ¿no? Sí, como de los didactas o de los especialistas
para ver cómo enseñar ese conocimiento, cómo transformarlo, ¿sí? Los especialistas de la lengua, junto con los docentes, sobre, bueno, cómo enseñamos esto para que llegue, para que los niños o quienes no conocen la lengua escrita la aprendan, la hagan propia, ¿sí? Y por eso aparecen los métodos de alfabetización, que es la forma en la que el docente tiene que enseñar a leer, ¿sí? Entonces, todo ese conocimiento sufre una transformación. El lenguaje, hasta que el niño lo aprende, se va como transformando. O si pensamos, por ejemplo, de qué manera podemos enseñar el lenguaje, qué recursos podemos aplicar, no, para eso van a tener alfabetización el año que viene. Yo doy didáctica general. Mantengan esa duda. Bien, iba a poner otro ejemplo en relación a las ciencias naturales, ¿sí? Leeuwenhoek, en 1600, 1700, ya no me acuerdo, descubre que había, cuando miraba con un lente, que después se va a transformar en un microscopio, descubre que había unas celdas en las capas de tela, de corcho, no sé de qué era. Entonces dice, bueno, acá hay algo, y a partir de ahí es que descubren las células, ¿sí? Nosotros hoy, a los niños, también le enseñamos eso, pero para que pueda ser enseñado, hay una producción de textos. O sea, no leen, no sé, el Curtis de biología que se estudia en medicina para aprender qué es la célula, ¿no? Sino que transformamos ese conocimiento para que el niño lo pueda, para que el estudiante lo pueda entender. De hecho, lo que yo estoy haciendo ahora es una transposición didáctica sobre la transposición didáctica de Yevalar, que de hecho es todo ese libro, bastante más complejo. Bien, entonces, por un lado, un proceso de transformación, para que quede claro, ¿sí? Que ustedes lo tienen en ambos textos, van a ver que dice, ¿no? En el de características de la transposición didáctica, también tienen esta información más ampliada. Este conocimiento va sufriendo distintos procesos de transformación, ¿sí? Que acá aparece como voy a intentar ir poniendo ejemplos y me van frenando para que se entienda, ¿no? No es automático. Como ya les dije, en algún momento, por un lado, el saber lo produce la comunidad científica, los especialistas en didáctica hacen una transformación para poder divulgarlo, y los docentes hacen otra transformación para poder enseñarlo en cada aula, ¿no? Entonces, imagínense, por eso uno de los cuidados que hay que tener es la vigilancia epistemológica. Porque si vigilancia epistemológica quiere decir que lo que voy a enseñar tiene que ser lo más parecido al conocimiento real, digamos, al conocimiento, al saber sabio, ¿sí? Y uno dice que obvio, y sí que vas a enseñar otra cosa. Y sí, a veces pasa eso, que uno termina como simplificando tanto el conocimiento que termina enseñando otra cosa, no es lo que enseña. Y si uno piensa a lo largo de piensen en las ciencias sociales, cuántas cosas hoy nos damos cuenta y decimos, pero ¿cómo? Si a mí me habían dicho que al cabildo fue toda la población y uno se imagina una mega manifestación y en realidad no era tan así. O sea, fueron algunas personas, probablemente sin paraguas porque era carísimo, probablemente los negritos no estaban vendiendo ahí las empanaditas todos felices y contentos porque iban a ser libres, ¿sí? Uno dice, pero ¿cómo? ¿Me enseñaron otra cosa? Y sí, te enseñaron otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de la vigilancia epistemológica, y que eso es del docente. O sea, si uno no sabe, no conoce, no tiene nada para enseñar. Por eso la gran responsabilidad que implica el rol docente. Bien, el
Uno de los procedimientos que sufre el conocimiento al momento de transformarse es la desincretización. Y escribo acá. Desincretización. Sí, la desincretización implica como descontextualizar el conocimiento, ¿sí? Descontextualizarlo. Se me cae. Quiero un escritorio más grande. Descontextualizarlo y volver a ordenarlo. Ustedes piensen, cuando enseñamos un hecho histórico, o esto incluso que les ponía como ejemplo las células, es necesario poder, uno lo enseña en otra época, ¿sí? Por eso, otra vez, esta obviedad que es la descontextualización. Yo voy a enseñar algo en un momento diferente al que se produjo. Entonces a veces cuesta entender, o sea, cuesta procesar cómo pudo suceder eso. Por ejemplo, quiero leerles algo de acá que decía... Bien, además, cuando uno lo descontextualiza, delimita eso que va a enseñar. Yo voy a enseñar la célula y las partes, y que la descubrió este señor Leeuwenhoek, ¿no? Y yo enseño eso, no se enseña en general los fenómenos políticos que estaban sucediendo, los fenómenos económicos, por qué Leeuwenhoek llegó a probar con ese lente, a qué se dedicaba, que en realidad era un comerciante de telas, no era un científico. ¿Sí? Lo descubrió de suerte, ¿no? Entonces eso también es necesario tenerlo en cuenta al momento de enseñar. No es que uno se lo va a decir a los chicos, ¿no? Pero sino al momento de pensar el conocimiento tiene que tener en cuenta todas las condiciones que se sucedieron al momento de producir ese conocimiento. Que no es que él estaba pensando, ay, a ver qué voy a encontrar acá. No. De repente miró, encontró con algo, no sabía qué era, y después conceptualizan que esas son las células. Otra característica, ni hablar de pensar, por ejemplo, la idea de libertad, de gobierno, cuando uno piensa en las cuestiones de las ciencias sociales, ¿no? Si uno lo piensa descontextualizado, esto, todo el pueblo fue a la plaza a celebrar la incipiente libertad. Si uno, o sea, la descontextualización tiene que ver con que la idea de pueblo en ese momento no es la misma que ahora, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta al momento de explicarle a los niños. Sí, hoy es mucho más amplia la idea de pueblo, de quiénes eran, incluso libres, no todos, no para todos era esa libertad. El segundo proceso que es necesario tener en cuenta es la despersonalización del saber. Despersonalización del saber. Nuevamente, la despersonalización del saber tiene que ver con que lo que voy a enseñar, lo voy a enseñar independientemente de quién produjo ese saber. Si yo voy a enseñar, quiero poner otro ejemplo, pero
que en algunas situaciones es importante, ¿no? Como introducir los actores sociales, ¿no? Eso es una cosa. Los involucrados, por ejemplo, en un fenómeno, en un hecho, en un caso. Hoy vamos a ver algo de métodos de enseñanza, de formas de enseñar. Sí, pero ustedes estudian pienso, Saussure estudiaron algo en lengua, ¿no? En lengua y su didáctica con Silvia, este escritor que se escribe Saussure, que es un lingüista que define qué es el signo, ¿sí? Y qué es los símbolos, signo, marca, huella. Bueno, él estudia el lenguaje, ¿sí? Pero a los niños, cuando les enseñamos, directamente le enseñamos la lengua. Y nosotros sabemos qué es un signo, qué es un símbolo, cómo se escribe árbol, qué significa, cuál es la huella anémica, así decía Saussure, la huella anémica que genera la palabra árbol. Sí, al niño le enseñamos directamente el lenguaje, no el estudio que nosotros hacemos sobre el lenguaje. El estudio que hizo Saussure sobre el lenguaje. Bien, el tercer procedimiento a tener en cuenta en esta transformación es la programabilidad. Como la palabra lo dice, la programabilidad en la transposición didáctica tiene que ver con la posibilidad de, justamente, programar, ordenar, graduar ese conocimiento para que pueda ser enseñado. Bien. Muy bien. Voy con el otro. Otro proceso. Hasta ahora tenemos, ¿sí? Como procedimiento, ¿sí? O requisito, dijimos, al momento en que sucede o que se da el proceso de transposición didáctica. Desincretización, que tenía que ver con la descontextualización y ordenamiento del saber. La despersonalización, con separar el saber de la persona que lo produjo, o sea, voy a enseñar algo. Programabilidad, que tenía que ver con cómo ordeno el conocimiento para que pueda ser enseñado, temporalizado, ¿sí? Sostenido progresivamente en el tiempo. Y por eso vamos a hablar de un currículum espiralado. ¿Sí? No es que todos los años dan lo mismo el cuerpo humano. Se supone que cada año deberíamos ir profundizando más ese conocimiento. En el capítulo que vimos de Sí del niño científico, bueno, trabaja los sentidos, el sentido del olfato. Probablemente en primer grado podemos trabajar y explorar todos los sentidos. En segundo grado podemos además ver otros sentidos en los mamíferos, y así ir profundizándolo y complejizándolo. Otro procedimiento que se sucede al momento de la transposición didáctica es el control social del aprendizaje. Y esto tiene que ver, cuando hablábamos de la tríada didáctica, si ustedes se acuerdan, y del poliedro, cuando presenté las relaciones que se suceden entre el conocimiento, el docente y el estudiante, ¿sí? O, como también decíamos, alguien que tiene un conocimiento, alguien que necesita ese conocimiento y el conocimiento, decíamos, bueno, la sociedad influye sobre el conocimiento y decide qué cosas deben ser enseñadas y qué cosas no. En ese momento histórico, en ese contexto sociopolítico, sí, eso, control social del conocimiento.
E incluso influye la valoración. Pensemos en las valoraciones diferentes que tienen las disciplinas. Y por otro lado, y como último procedimiento, es la publicidad. Y que esto tiene que ver con una característica que tiene la planificación didáctica. ¿Sí? Decíamos, la planificación didáctica tiene que ser pública. ¿Sí? La publicidad justamente tiene que ver con eso, con la promoción de los saberes. ¿Quiénes, de qué manera se van a mostrar esos saberes? Y por eso aparecen los libros de texto, los manuales, los canales de divulgación científica. Incluso la decisión de por qué algunos conocimientos puede ser que no sean públicos, y que cuando veamos currículum, lo vamos a relacionar con el currículum nulo, que es aquello que no se enseña, que puede ser que no se enseñe por cuestiones de ideología, puede ser que no se enseñe porque el docente no lo sabe, ¿sí? Entonces lo deja de lado, ¿sí? Como no sé esto, no lo enseño. En algunas épocas también, en algunos contextos, y eso también es un riesgo, se habla de saberes aristocráticos, como que hubiera cosas que solo lo pueden aprender en algunos sectores. ¿Sí? Entonces también siempre surge una gran discusión de qué tipo de literatura, o si los docentes trabajan de la misma forma en todas las escuelas. Así sea de gestión pública, de gestión oficial, de centro, de cordón marginal. Para muchos docentes es diferente, y trabajan diferente, y enseñan cosas diferentes, porque consideran que para algunas personas es más importante leer los clásicos, por ejemplo. Y en cambio en otros contextos no. Y eso es un gran riesgo también, pensar de esa forma, porque estamos privando de un conocimiento cuando uno decide no darlo. Bien. Vamos a rápidamente. Tarán. Yo odio pasar tantos videos, chicos, pero se me agotan un poco los recursos en este formato.
Bien, voy frenando así un poquito como para que lo puedan leer con tranquilidad, ¿no? Dice, distancia entre el saber enseñar y el saber enseñado. Sí, era lo que les planteaba al principio, ¿no? Por un lado, la forma de enseñar del docente, y algo vamos a ver hoy de algunas, no las únicas, pero algunas perspectivas como para tener en cuenta, el estilo de presentación de ese saber, el nivel de expertez que tiene que ver con cuánto sabe, ¿no? el docente sobre eso. Todas esas cuestiones van a influir. Por ejemplo, por eso hoy comenzaba con los videos de Sid, el niño científico, porque es interesante poder ver cómo siempre se retoma a partir de la curiosidad del niño, ¿no? A partir de, incluso de una situación cotidiana, ¿no? Cercana, bueno, huelo el pañal, ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Que a veces puede ser que sea pregunta de los niños, pero a veces puede ser situación que genere el docente. Por eso el estilo de presentación. También podría ser que tomemos una hoja del manual y que leamos cuáles son los sentidos del cuerpo humano, ¿no? Entonces, digo, esa también es otra forma de presentar el conocimiento. Ah, bien, ¿a qué se refiere? El término holístico es como totalizante, ¿sí? Como abarcativo. Entonces, por ahí pensar de manera holística también lo podríamos vincular con poder pensar el conocimiento de forma interdisciplinaria para poder mirar la realidad en su totalidad, en todos los factores, dicen en filosofía los fenomenólogos, sino de manera fragmentada, como presentar un saber más amplio. Ya intento pensar un ejemplo. Deben 5 minutos y pienso un ejemplito así rápido para que se entienda mejor esto de holístico. Uh-huh. No, estoy pensando, la insistencia de mirar los pros, vieron los acontecimientos históricos y las personas involucradas, poder correrse de esta mirada del prócer como esa persona como perfecta, ¿sí? Siempre se nos plantea, ¿no? Como San Martín, como el héroe de la patria, ¿no? No por descalificarlo, sino mirar desde una forma holística, tiene que ver con poder transmitir ese acontecimiento histórico pensando primero en que no es algo que hizo solo, ¿no? Hay otros actores involucrados. No es solo San Martín, la única persona, ¿no? Involucrada en el cruce de los Andes, ¿no? En realidad trabajó en conjunto con otros generales que estaban en la misma situación, trabajó con un equipo, y eso también es interesante enseñar para que los niños vean que no es una cuestión de la genialidad de una persona, de un solo sujeto, ¿sí? Sino que los hechos históricos suceden en el trabajo con el otro, no es mérito de una sola persona, más allá de que hay sujetos que idearon y ¿sí? Que son representativos. No sé, que hubo un pueblo que apoyó, que hubo decisiones, y que también esta persona, que si uno se corre de la mirada del prócer, tiene otras características, ¿no? Como, no sé, si pensamos en Sarmiento, eh, que era soberbio, que discriminaba a los gauchos, pero junto con eso, también fue alguien que pensó para su época un sistema educativo que modificó la vida de las personas.
que gracias a ese sistema educativo, sí, existe la escolarización en el país, ¿no? Entonces, no era un ogro, pero tampoco era un prócer, ¿no? Como poder abarcar la totalidad de su humanidad. Incluso con toda esa humanidad, incluso con su soberbia, con sus pensamientos que uno puede decir, que viejo de miércoles, o sea, incluso con todos esos límites humanos, también pensó esto, cómo hacer que la educación llegue a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Como poder mirar la totalidad del fenómeno. Bien. Acá. Dice, distancia entre el saber enseñado y el saber aprendido por los alumnos. Claro, porque ahí, primero, antes dijimos, entre el saber enseñar, decíamos, entre el saber, esperen que vuelvo acá, el saber enseñar, la distancia entre el saber enseñar y el saber enseñado, es decir, el saber que produce la comunidad científica y lo que enseña el docente, los cuidados que hay que tener ahí. Y otra cosa sucede entre el saber que enseña el docente y lo que el estudiante aprende, ¿no? Y por eso también nosotros estudiábamos como característica y como objeto de estudio de la didáctica, decíamos, bueno, el objeto de estudio de la didáctica son los procesos de enseñanza y aprendizaje, no como una relación biunívoca, porque puede ser que no suceda lo mismo. Dice, el conocimiento previo de los alumnos y su interacción con el nuevo saber. O sea, depende la mochila cultural que estos alumnos traigan, es cómo van a interpretar o recibir estos conocimientos. El peso del contrato didáctico. El contrato didáctico tiene que ver con aquellos acuerdos a veces implícitos y a veces explícitos entre el docente y el estudiante. Eso es el contrato didáctico. Porque ese contrato didáctico es lo que influye en la forma de aprender también del estudiante, ¿no? Por ejemplo, y que tiene que ver con el vínculo que se genera, ese contrato didáctico. Yo siempre cuento que, en general, más allá de que a uno le da, cuando nosotros armamos las parejas pedagógicas para trabajar en tercer año en el taller de práctica 3, las parejas las seleccionamos nosotros con la otra profe, ¿no? Con Vivi. Y en cuarto las seleccionamos, cuando estaba con Gisela, seleccionábamos con Gigi las parejas. No les damos a elegir con quién quieren trabajar, las seleccionamos nosotros. Porque además de que es muy divertido y es una re guachada, porque uno puede elegir con quién los pone, pero además tiene que ver con que esa selección que hacemos también la consideramos como parte del proceso de enseñanza, o sea, pensamos, bueno, esta persona puede ser que sea útil para que aprenda, no sé, a confrontar, para que aprenda a valorarse, para que aprenda, no sé, a tener confianza con esta persona que tiene empuje, que siempre le da para adelante. Como que la vamos, o sea, pensamos las parejas, o bueno, esta persona que tiene un carácter fuerte con esta persona también con carácter fuerte, a ver, para que se maten, discutan y aprendan a dialogar, ¿no? Como, o sea, las pensamos como parte de la situación de enseñanza. Y en general, más allá de que a veces es bastante duro, se enojan un poco, unos días, ¿no? Esas cosas pasan, pero, y digo en general, porque por lo menos así estuvo sucediendo siempre, o eso nos manifestaban, teniendo en cuenta el contrato didáctico que nosotros establecemos con los estudiantes, ¿sí? Y que siempre buscamos que cada cosa que decidimos sea por el bien del estudiante, o sea, no es para joderle la vida, por así decir,
y en general los estudiantes lo entienden, hay una confianza de fondo de que más allá de que a mí me molesta trabajar con esta persona, sé que si me lo proponen estas profesoras es porque tengo que aprender algo, ¿sí? Como en eso tiene que ver el contrato didáctico, ¿no? Como la forma en que se vincula con el estudiante, entre el estudiante y el alumno. Que incluso muchas veces pasa, uno dice, bueno, no sé, tocar el silbato para que hagan silencio, ¿no? Entonces, en algunas situaciones parece que eso fuera sumamente violento, ¿no? Porque tocaste el silbato, o elevaste la voz, o no sé, hiciste una palmada, no sé, la forma que sea. Digo, en esto cuando van a observar, porque algo que ustedes no pudieron ver este año es que, por ejemplo, en el taller 2 siempre iban a observar una semana, 15 días en las escuelas, ¿no? Entonces, era interesante porque venían y en general uno escucha, no, profe, la seño grita, ¿no? Como horrorizados. Y sí, a veces hay que gritar, chicos, porque si no, cuando hablan 25 personas al mismo tiempo, tenés que pegar un grito para que alguien te escuche una vez por lo menos. O sea, no es la forma adecuada. O sea, otra cosa muy distinta, con esto no estoy diciendo que hay que estar gritando en clases, ¿no? Ni mucho menos. O sea, el grito me parece tan violento como un golpe. Lo que digo es que a veces, entendiendo en la situación y cómo es la relación con los estudiantes, cómo se hace, cómo se sucede ese contrato didáctico, es cómo el docente toma las decisiones para enseñar, siempre y cuando estén basadas en eso, digamos. Si después están basados en un ataque de histeria, bueno, es otra cosa, ¿no? No sé, yo me acuerdo que un acuerdo que hacía con los chicos era, bueno, cada vez que yo levante la mano, es porque necesito hablar, y siempre que alguien levante la mano, o sea, levante la mano y cierre el puño en medio del caos, es porque necesita decir algo importante. Entonces yo levantaba la mano y sí, lleva más tiempo, ¿no? Porque hasta que uno te ve con cara de enojada, que levantaste la mano y le avisa al de al lado y le avisa al otro y le dice al otro, no ves que está con la mano levantada, hace silencio, lleva un ratito, ¿no? Que cada vez va llevando menos ratitos, ¿no? Como que cada vez... Pero eso tiene que ver con un acuerdo, bueno, de ahora en más vamos a hacer esto, porque estar gritando nos hace doler la cabeza, de ahora en más, siempre que yo levante la mano, tienen que hacer silencio, porque voy a decir algo importante, ¿no? Entonces, pero esas cuestiones hay que acordarlas, hay que contractuarlas, como un contrato que uno firma de alquiler. Después dice, el grado de dificultad de las tareas, para que se pueda acceder a ese conocimiento, las estrategias que va a utilizar, y ahora vamos a ver algo de estrategias y métodos, y el estilo motivacional de los estudiantes. Bueno, ayer hablamos bastante de esto, ¿no? En el taller de práctica, sobre, bueno, cómo movilizo a los estudiantes, porque no es que en todas las aulas vamos a tener a muchos SID con una pregunta todos los días, ¿no? Pero siempre hay que pensar, para mí siempre como una clave frente a esto es pensar cómo es para uno acercarse al conocimiento. Y de la misma forma es como después uno lo transmite a los alumnos, digamos. Si a mí me encanta leer y yo todos los días les muestro un cuento que me gustó, es muy probable que los chicos por lo menos quieran escuchar el cuento. Si yo me sorprendo mirando una flor, también como que le enseño esa actitud a los estudiantes frente a la realidad, digamos, frente a, bueno, a hacerse preguntas, a ver qué me quiere decir. Bien. Sobre esto, yo les voy a dejar esos dos materiales
Uno se llama aproximación al concepto de transposición didáctica y el otro se llama características de la transposición didáctica, que ya hacía bastante que está compartido. A mí me interesa que lo puedan leer a ese material y que ustedes señalen qué interrogantes. ¿Sí? O sea, si hay interrogantes, o sea, volviendo a mirar la explicación, yo este video lo voy a cargar en Classroom también. Como sí, volviendo a mirar todo ese material, que puedan plantear interrogantes en el próximo encuentro. Bien, eso por un lado. Vamos a empezar un temita nuevo, otro más. Ahí voy a compartir. Que tiene que ver con métodos de enseñanza. Como bien dice ahí, dice consideraciones generales, ¿sí? O sea, esto que vamos a ver nosotros, y como siempre les digo, no es que tienen que encasillarse, sino que vamos a mirar esta clasificación de María Cristina Davini como forma... Mariana. Sí. Teníamos que en el texto de orientaciones para la planificación didáctica, que lo habíamos visto la clase pasada. Sí. También teníamos que anotar los interrogantes que nos surgían, digamos. ¿Eso lo vamos a ver? Sí. Sí. Bueno, dale. Sí, quiero nomás como tirar este tema para que no nos quede colgado, un poco la organización es esa. Trabajar métodos, también para que ustedes puedan ir pensando, yo sé que con la profe Silvia están trabajando planificaciones también. Sí, entonces quiero como terminar de repasarlo del tema de métodos, que en realidad es bastante simple, para después dedicarnos, hoy si nos queda tiempo, o en el próximo encuentro, a trabajar primero interrogantes antes de empezar la unidad nueva, que es la unidad 3 de currículum, ¿sí? Dado el tiempo, es muy probable que no lleguemos a trabajar la última unidad, la unidad 4 de evaluación, por el tiempo, pero currículum sí. Bien. Cuando hablamos de métodos, vamos a ver acá, teniendo en cuenta formas generales de enseñar, ¿sí? Como dice ahí, de organizar configuraciones didácticas, construcciones didácticas. No es que es una receta, ¿no? Con pasos, bueno, hay que hacer esto, esto y esto, ¿sí? Ojo con ponerse en ese lugar. Pero sí, poder conocer los métodos es como los va a ayudar a pensar y organizar las propuestas de enseñanza, o sea, organizar las planificaciones. Yo les voy a después compartir el material, ¿no? El capítulo donde retoma algo de métodos, de este tipo de métodos. Nosotros vamos a ver alrededor, son unos 10, 12 métodos. Esta clasificación, también eso, puede ser que haya autores que tengan otra clasificación, ¿sí? Y no quiere decir que no sirven o algo por el estilo, sino que tiene que ver con los criterios que cada uno de los autores toma para organizar la enseñanza. Bien, como ven acá, el primero, no sé si los vamos a llegar a ver todos hoy porque ya son las y 20, es el método de transmisión significativa, ¿no? Y cuando habla de significatividad, tiene que ver con una significatividad lógica, psicológica, social y cultural. Lógica es en relación al contenido, ¿no? A cómo se produce ese contenido. Si yo lo voy a enseñar aislado, ¿no? Enseño, bueno, los órganos de los sentidos aislados, ¿sí? O los voy a enseñar dentro de
un contexto, y cuando digo contexto, dentro de una función, de o sea, para qué le sirven al ser humano, ¿no? A partir de representaciones, experiencias, ¿no? Con eso tiene que ver la significatividad lógica. También esta idea de, bueno, uno puede enseñar los sistemas del cuerpo humano, enseñar los órganos, enseñar los tejidos, así hasta llegar a la célula, así como la organización que tiene el conocimiento. Después vamos a hablar de una significatividad psicológica, y por eso me hincapié en la importancia de la materia que ustedes tienen de psicología, ¿sí? De sujeto de la educación primaria, y tiene que ver con las características de cada sujeto según la etapa en la que está viviendo. Y la significatividad social, que esto lo venimos repitiendo desde el inicio, ¿no? Que tiene que ver con qué conocimientos son válidos en ese momento histórico. ¿Sí? Siempre pongo el mismo ejemplo, el del lavado de manos, ¿no? Que de repente en un momento se volvió sumamente importante, al igual que ahora, la insistencia, ¿no? Sobre el lavado de manos, el tema de la educación sexual, incluso las grandes discusiones en matemática sobre, y que ustedes las deben tener con el profe Diego, sobre si es necesario o si es viable que los niños usen la calculadora o que no usen la calculadora, ¿no? Esas son decisiones, también son decisiones didácticas, que ustedes tienen que ir construyendo, bueno, ¿por qué sí la calculadora o por qué no? ¿Qué conocimientos se ponen en juego y cuáles otros puedo renunciar? Como decir, bueno, usamos la calculadora porque ahora estoy priorizando, no sé, el proceso, estoy priorizando la interpretación del problema, estoy priorizando, sí, más allá del cálculo. Bien. Acá, se me fue. Bien, cuando hablamos de este método puede tener que ver, ¿no? Con la exposición, ¿no? Y en esto lo mismo que ya he dicho algunas veces, no hay que temerle a la clase expositiva, ¿no? A veces es necesario que el docente exponga un tema, ¿sí? Y que incluso sucede, a veces hay docentes que da gusto escucharlos, ¿no? Que es necesario explicar un proceso histórico, explicar, ¿sí? La imagen que tenemos del docente explicando en el pizarrón, que muchas veces están como menospreciada, ¿no? Esa imagen, es necesaria también el lugar, ese momento en que el docente explica. Distinto es si todas las clases va a ser un monólogo del docente, como en general estoy haciendo yo últimamente en estos Meet, ¿no? Bien. Paso a otro. Dice Davini, diálogo reflexivo. Dice, docentes y alumnos dialogan, intercambian ideas acerca del contenido, observaciones, punto de vista. Si ustedes recuerdan, la mayéutica socrática tiene que ver con el lugar del docente que pregunta, por eso la importancia de hacer buenas preguntas, ¿no? Melina Furman, que es un texto que más adelante vamos a trabajar, tiene un material, una investigación que ella hace que se llama así, ¿no? Las buenas preguntas en ciencias naturales, pero que después uno lo puede trasladar a todas las disciplinas. O sea, si yo hago preguntas que se responden con monosílabos, sí, no, más o menos, ¿sí? O si realmente propongo preguntas que activen el conocimiento, que hagan relacionar. Y también se aprende a hacer preguntas, pero para eso hay que conocer mucho el conocimiento, el saber.
Bien, la pregunta reflexiva es lo que acabo de decir, juega un papel clave, ¿no? Y eso se puede dar, no es lo mismo dialogar que debatir, y también como para plantear esta diferencia. En el diálogo intercambiamos ideas, en el debate también intercambiamos ideas, pero hay un punto, hay como un tema en discusión. Esa es un poco la diferencia con el debate. Siempre hay un tema en discusión y generalmente hay 2 o 3 perspectivas sobre eso, ¿sí? Como el debate sobre el aborto, la legalización del aborto, por ejemplo, donde hay que argumentar. Entonces ahí es para trabajar el desarrollo de la argumentación. Yo no puedo decir sí o no porque a mí me parece, tengo que dar argumentos convincentes a la otra persona. Otro de los métodos se llama método de cambio o conflicto conceptual, y ahí yo justamente puse un ejemplo que ya lo habíamos trabajado, el tema de los puntos cardinales, ¿no? Donde esta imagen que tenemos de que el sol sale por el oeste, por el este y entra en el oeste, como una imagen como que el sol fuera el que se mueve, ¿no? En el cotidiano lo expresamos de esa forma, y genera o sea, mostrar realmente que no es eso lo que sucede, genera ese conflicto conceptual que tiene que ver con mi idea que tengo, se confronta con la realidad. ¿Sí? Si nosotros trabajamos con los chicos y les mostramos que en realidad quien se mueve es la Tierra, y no es que el Sol hace este movimiento, ¿sí? Eso genera como, sí, como un choque, por eso dice un conflicto, y se pone en tensión las interpretaciones o concepciones con informaciones concretas de una determinada realidad. Bien, a ver si tengo algún ejemplo acá, voy a buscar, no, para ampliar un poquito más. Bien, a ver. Método inductivo básico. Bien, el método inductivo básico, o simple, ¿sí? Como quieran. Ay, puse 2 veces el mismo. Tarán, tarán, tarán. Ahí está. El método inductivo básico, muy utilizado en las ciencias naturales, ¿sí? Por eso está remarcada la idea de la observación, que de hecho es lo que vimos con Sid, cuando él plantea, bueno, primero partir de que la observación no solo se da con la vista, sino que hablar de observación tiene que ver justamente con como un reconocimiento de la realidad a partir de todos los sentidos, cuando hablamos de observación. Por ahí los que cursaron taller de práctica, en el PowerPoint de observación está también esta definición, la hemos trabajado. El método inductivo tiene que ver con ir observando variedad de casos para poder obtener una conclusión. ¿Sí? Entonces uno puede observar casos o, por ejemplo, tablas, gráficos, ¿sí? Diferentes recursos, imágenes, ¿no? Pero principalmente centrado en la observación, la descripción, la comparación, ¿no? De una cosa con otra, para poder encontrar algunas semejanzas, regularidades. Dice, ahí puse, bueno, los alumnos aprenden a partir de la actividad directa, el docente es clave, bueno, en la organización, en la selección de los ejemplos, en la selección. Todos estos métodos que vamos viendo, en los cuadernos para el aula, si ustedes empiezan a buscar, van a encontrar ejemplos de cada uno. Dice que un poco ese es el ejercicio que vamos a intentar hacer. A partir de las observaciones y el análisis de los materiales, se registran, comparan, clasifican datos, buscando regularidades, tal cual lo que dije recién. Describir, comparar,
Bien. Media. Bien, otro método es el de la investigación didáctica. ¿Sí? A investigar se enseña. Juntar información, como muchas veces se propone como consigna, traemos información de la Revolución de Mayo, traemos información sobre Belgrano, eso no es investigar, ¿sí? Para investigar tiene que haber un problema, una pregunta, una experimentación, ¿sí? Sobre algo que investigar. Buscar información es otra cosa, es un paso de la investigación. Dice, importa la asimilación del conocimiento y el desarrollo de las habilidades para la aplicación a la vida diaria, consiste en plantear un problema y el docente va guiando, formulando hipótesis, ¿sí? Observamos, formulamos hipótesis, vemos qué sucede, ¿no? El clásico de poner, por ejemplo, para ver cómo crecen las plantas, poner una planta al sol, una planta en el armario, una planta regarla, la otra no, y entonces vemos y vamos registrando qué va sucediendo, y entonces después, bueno, ¿qué pasó? Esta se va a secar, esta no, esta se va a poner amarilla, y después corroboramos, bueno, sí, la verdad que la que quedó en el armario era verdad, se pone amarilla y después se seca, ¿sí? Como confrontamos lo que sucede con las hipótesis. Las hipótesis son como posibles respuestas, después hay que validarlas o no. Por eso digo que generalmente es un trabajo que se hace también en las ciencias naturales. Bien. Aquí tenemos otro que es el estudio de casos. ¿Sí? El estudio de casos, muy común también en las ciencias sociales, donde incluso en las ciencias naturales, por ejemplo, uno puede trabajar los sistemas del sistema respiratorio, el sistema urinario, ¿sí? El sistema excretor. Lo podemos trabajar, por ejemplo, a partir de casos con enfermedades, ¿no? Entonces uno, que de hecho la Facultad de Medicina acá en Santa Fe es bastante característica porque enseñan a partir de eso, bueno, tengo este caso, ¿qué órganos estarán en problema? Y uno eso con los niños puede trabajarlo. Claro que el docente primero tiene que conocer, segundo tiene que armar los casos, ¿no? También para trabajar, por ejemplo, en las ciencias sociales, el tema de la minería a cielo abierto, entonces no trabajamos las regiones geográficas aisladas, en esto de la mirada holística, como decíamos antes, ¿no? Trabajamos la minería a cielo abierto y trabajamos zonas, trabajamos San Luis, Catamarca, La Rioja, los actores involucrados, qué es lo que sucede. Entonces, miren, estamos trabajando geografía, trabajamos la división política, trabajamos las cuestiones económicas también como dentro de las ciencias sociales, como una ciencia, la economía, qué es lo que sucede, qué pasa con el agua en esas regiones. Puse ese ejemplo que de hecho ahora no se escucha, pero hace 2 o 3 años fue bastante polémico, ¿no? Porque tienen que derrumbar, hacer estallar las laderas de los cerros para después extraer los minerales, ¿no? Entonces eso va modificando el paisaje. Para mí el estudio de casos, que un gran desarrollo teórico sobre estudio de casos lo tiene un tal Wasserman, es muy interesante para trabajar con los chicos, porque además tiene esto de los testimonios, de ver qué sienten las personas, como que tiene también una mirada muy social sobre la problemática.
Bueno, acá algunas características, dice, tiene 2 elementos básicos. Una descripción breve del caso, por eso digo que el docente tiene que armar sus propios casos también, o puede ser un artículo periodístico con una breve descripción, ¿no? Preguntas reflexivas que orienten el análisis, el intercambio, la identificación, ¿no? de causas, por ejemplo. Bueno, otro método es el método de solución de problemas. Y cuando hablamos de esto, no solo se trabaja en matemáticas, ¿sí? Pero principalmente la enseñanza de la matemática que ustedes trabajan tiene que ver con la resolución de problemas. No voy a leer porque esto después ustedes lo tienen. Otro método puede ser el método de trabajo por proyectos, que es lo que veníamos trabajando en el taller de práctica. Proyectos, bueno, y con la metodología de taller, donde los estudiantes son especialmente protagonistas, ¿no? Y dependiendo por ahí si es de primero a tercero, de cuarto a séptimo grado, la autonomía que puedan tener. De proyectos podemos pensar muchísimo, el proyecto de huerta, de reciclado. Demostraciones y ejercitación. Bien, puede ser, lo podemos pensar, ahí ven las características, demostración activa de procedimientos, ¿no? Cómo se hace algo. Y acciones de parte del docente, ejercitación puede ser del docente o de un idóneo. Y con esto también empezamos a hablar de la comunidad educativa, donde puede venir alguien, ¿no? A mostrarnos cómo se hace algo, cómo se elija, por ejemplo, si queremos hacer juguetes para donar, ¿no? Que fue algo que también se puso ahora de moda en la pandemia, ¿no? Como algunas escuelas estuvieron haciendo juguetes de madera para regalar en los hogares. Y bueno, puede ser que aparezca alguien que nos muestre, o alguien del barrio, o un papá, bueno, qué procedimientos hay que hacerle a la madera, ¿no? Entonces, como enseñar eso, e incluso involucramos a otro actor, que no sea siempre el docente quien está mostrando. Menos 20. Vamos bien. Bien, simulaciones, dice. Ahí tienen 2 ejemplos, el juego de roles o las dramatizaciones, y cuando decimos dramatizaciones no imaginemos solamente los actos escolares, ¿no? Uno puede como tomar o asumir representaciones, por ejemplo, bueno, frente a un caso, frente a una situación que puede ser la bajante del río Paraná. Bueno, ver, ¿qué pensará un pescador? ¿Qué pensará los que viven aledaños? ¿Qué pensarán la gente de la ciudad? ¿Qué pensará el gobernador? ¿Qué pensará un vecino? ¿Sí? Como con esto tiene que ver el juego de roles, ¿no? Y si lo pienso en los momentos históricos, bueno, ¿qué dirá? Y podemos armar relatos sobre eso, porque frente a un hecho social la mirada no es igual de todos, o sea, no es la misma de todos, ¿no? La semana pasada participamos de un encuentro por una capacitación así en videollamada, y la capacitación era sobre los viajes de Colón, se llamaba, ¿no? Entonces, la propuesta didáctica era trabajar con distintos relatos. En esos relatos había, no sé, un fragmento del diario de viaje de Colón, un fragmento de un texto de Fray Bartolomé de las Casas, que era un cura que había venido, ¿no? de España y trabajaba en las reducciones jesuíticas. Un testimonio era un canto
que estaba escrito en guaraní y fue traducido, y que hablaba sobre, contaba los hechos de la conquista, ¿no? Entonces ahí como poder ir mirando qué opinaba cada uno sobre ese fenómeno que fue la conquista, ¿no? Cuáles son los roles de cada uno, y que incluso los niños pueden asumir, como hacer este juego de asumir ese lugar, y poder fundamentar, argumentar. Bien, vamos a llegar hasta acá. Yo les voy a compartir, por un lado, este material, a ver si es este, sí. Esto, y para que nos ordenemos. Semana que viene, medio que estos últimos 4 encuentros vamos a hacer así como cachetada de loco para poder avanzar un poco más, por eso nos vamos a encontrar todos los miércoles. En principio no era mi mayor objetivo, y sí, el miércoles que viene vamos a destinar toda la primera parte del encuentro, antes de empezar con la unidad nueva, a revisar consultas, ¿sí? Como para poder cerrar la unidad 2, que es una de las unidades más largas. ¿Sí? Entonces ahí van a tener sobre planificación, como sobre la enseñanza, como planteaba Caro hoy, sobre métodos, que en realidad el tema de métodos después es ponerse a producir, digamos, ¿no? Yo no veo que tenga una complejidad para entenderlo, ¿sí? En ese sentido. Distinto por ahí a transposición didáctica, que sí, puede haber una dificultad para comprender el texto. En métodos, en realidad, es que probablemente no sepan cómo hacerlo, pero que tiene que ver justamente con la ejercitación. Hay que ir mirando los cuadernos para el aula. Ese es un ejercicio que ustedes pueden hacer. Ojear los cuadernos para el aula y decir, ah, mira, acá esto sería un ejemplo de método de investigación, revisan otro cuaderno para el aula, esto sería un ejemplo, como una ejercitación propia de ustedes, digamos, leyendo el material. Estoy mirando, bien. Vamos a comenzar con las consultas que tengan el próximo encuentro. Para eso tienen que revisar el material y anotarse las consultas y vemos si las podemos dialogar o ir respondiendo. Y después comenzaríamos la unidad nueva. ¿Estamos de acuerdo? Yo les voy a compartir ya. Ya armé la publicación para que ustedes puedan tener en Classroom, inmediatamente termina la clase. A ver si encuentro acá, esto es didáctica. Hoy es 23, ¿por qué no me aparece? A ver. Estaba armando la publicación y no sé qué me pasó. Bien. Quiero cargarles, estaba armando la publicación porque digo, así termina la clase y ya está, y no encuentro el borrador ahora. Hoy es 23. ¿Será que se borró? Evidentemente. Bueno, la vuelvo a generar, así ya cuando termina la clase ya tienen todo este material. Por si quieren empezar a mirar y que puedan hacer consultas. Bien. Así que hasta acá llegamos por hoy. Buena semana y buenas lecturas, que es bastante, es mucho en realidad. Así que mañana probablemente yo me conecte un rato en la clase de Ciencias Sociales, para los que cursan Ciencias Sociales. Después les voy a avisar yo en el taller de práctica en el grupo, por si me conecto un ratito. De todos modos, a cada uno le va a llegar
la devolución con las correcciones del parcial de taller de práctica, ¿está? Bien. Adiós, cuídense, usen barbijo, lávense las manos, no se toquen la cara. Chao, profe. Adiós.